Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Hora SUNAS. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día tenemos un programa muy especial porque tenemos a invitados internacionales aquí en la Hora SUNAS. Esto debido a que hemos realizado en Lima, Perú, el 15º Foro Iberoamericano de Regulación de los Servicios de Saneamiento con los miembros de 18 países que pertenecen a DERASA. Entonces vamos a conversar el día de hoy con países diversos como de Panamá, Colombia y Costa Rica. Vamos ahora a presentar a nuestros invitados en este programa que va a hablar un poco de la coalición para cerrar las brechas en agua y saneamiento en la región de Latinoamérica y el Caribe. Estamos primero con Guillermo Ibarra, él es asesor de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de Colombia, la CRA. Él es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, con maestría en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una especialización en desarrollo local y regional de la Universidad de los Andes. Tiene más de 17 años de experiencia en el desarrollo en el sector empresarial y ambiental. También estamos con Eurípides Amaya. Él es jefe de Ingeniería de Agua de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá. Él es ingeniero civil, laboró durante 16 años en el prestador de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de Panamá y más de 25 años en el regulador de agua potable y alcantarillado sanitario. Y también estamos con Marco Cordero, él es intendente de agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, ARECEP. Tiene un máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional en Costa Rica y una experiencia de más de 15 años en regulación en el sector energía y agua, en ARECEP. Entonces vamos a conversar con ellos un poco de cómo ha sido este foro iberoamericano y por qué es importante una coalición para cerrar las brechas en agua potable y saneamiento de nuestros países. Justamente previamente habíamos estado conversando un poco de la realidad de nuestros países, que es bastante diversa, desde la población, desde la cantidad de la población que habita estos países. Por ejemplo, en Colombia nos contaban que tienen más de 50 millones de habitantes, en Costa Rica más o menos 5 y en Panamá 4. Y en Perú somos más de 30 millones. Entonces las realidades son definitivamente muy diferentes desde la población y cultural. Entonces queremos un poco conocer cómo es que se desarrolla la regulación en estos países y qué podemos aprender, ¿no? O qué experiencias nos podemos llevar cada uno de nosotros de esta reunión en Perú, de este foro FIAR. Vamos a empezar con Guillermo para que nos cuente un poco cómo es la regulación en Colombia, cómo se lleva a cabo a través de la CRA. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. En Colombia llevamos una tradición de 29 años regulando los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Es un modelo regulatorio basado en la recuperación de costos. Hemos tenido grandes logros en las zonas urbanas a través de la promoción de la participación privada junto con los presupuestos públicos. Hemos logrado bastantes avances en términos de nivel de servicio. Hemos logrado casi coberturas universales en los 1.103 municipios que componen nuestro país. No obstante, tenemos en este momento respecto al cierre de brechas situaciones indistintas, principalmente en zona rural. Tenemos 12 millones de personas que tienen todavía una inadecuada prestación del servicio. Se abastecen de agua, digamos, de forma artesanal, no técnica, no cubren tarifas y digamos que el marco regulatorio que actualmente estamos haciendo está pensando en 4 elementos importantes para resolver esta situación. Lo primero, señales simples, porque estamos trabajando con los mercados que tienen menos capacidades financieras, técnicas y administrativas y donde la simpleza es casi una regla, tiene que ser una constante. La simplicidad en términos de que entiendan la norma para que la puedan aplicar y adicionalmente que la puedan acceder. Ahí tenemos un gran reto, ¿no? Y es que se vea la idoneidad de la regulación. Normalmente el primer impacto que se tiene en estas zonas que no han sido reguladas es un rechazo, ¿no? Claro. En el sentido de su autonomía. Creo que ahí el tema de un lenguaje claro va a ser importante. El segundo punto es una medida progresiva, ¿no? No les podemos
exigir que den un salto como la zona rural. Obviamente los presupuestos tienen que ir matizados en eso y pensar en un nivel de servicio adecuado a sus condiciones. Por supuesto tiene que ser un enfoque de demanda. En el actual gobierno estamos interesados en hacer diálogos con las comunidades para poder conocer de primera mano, pues porque la regulación de calidad se basa en información y es precisamente lo que no tenemos en estas zonas. Entonces no sabemos todavía cuántos son a ciencia cierta el estado de su infraestructura, sus necesidades, y a través de estos diálogos por todo el país creemos que podemos dar esas señales en esos 4 aspectos: simplicidad, progresividad, diferencialidad y sobre todo también pensando en otras tecnologías. Quizás los sistemas convencionales no son la mejor opción, pues porque la naturaleza económica indica que bajas densidades, los costos de provisión son más altos y nos toca atender esto matizado con subsidios del Estado, ¿no? Ese, digamos, a grandes rasgos es el caso colombiano. A diferencia, creo, de otros reguladores, nosotros siempre hemos tenido la capacidad de regular estos sistemas rurales, pequeñas ciudades. Este problema, digamos, de los que UNESCO llama las poblaciones de última milla, que son esas ciudades intermedias y pequeñas que todavía no logran consolidarse en nivel de servicio. Más o menos de los 1.103 estamos hablando de 860 municipios que están en esta situación. Tenemos 6.000 centros poblados rurales, donde está concentrado estos 12 millones de personas, reconocidos más todos los que no están reconocidos, porque aparte de la economía informal, la informalidad en el ordenamiento territorial también, digamos, que es una constante. Y finalmente el tercer gran grupo al que queremos brindarle una opción de mejora en términos del cierre de brechas son los asentamientos urbanos precarios, todas esas zonas periféricas de las ciudades que se desarrollaron informalmente, que no tienen un servicio de calidad y que pues la regulación colombiana desde el 2015 para acá les quiere ofertar un servicio diferenciado. Estamos con esos desafíos, analizando, obviamente siendo muy creativos, porque volver fácil las cosas es lo más difícil a veces realizar. Eso sería el caso colombiano. Genial, Guillermo, muchas gracias. Y ahora vamos ahora a hablar con Eurípides para que nos cuente un poco cómo es que ellos desarrollan el tema de la regulación, el servicio de agua potable y cuál es la dinámica en Panamá, cómo funciona allá. Sí, muy bien. Primeramente, pues agradecer esta oportunidad, que al fin se me cumple el deseo de venir a Perú. Sí, en el caso de Panamá, somos una autoridad reguladora multisectorial. Nosotros regulamos el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, radio y televisión y gas natural. Aunque el gas natural no se ha desarrollado, pero tenemos esa competencia. También somos una entidad que regula, controla y fiscaliza a la vez, a diferencia de otros países como el caso de Colombia, ¿no? Otra diferencia con otros países es que no tenemos competencia en materia de regulación en las áreas rurales, solo regulamos las áreas urbanas. El área rural le corresponde al Ministerio de Salud, en donde ellos organizan a la comunidad, le construyen sus acueductos y les otorgan una personería jurídica para conformar una junta administradora de acueducto rural. Y de esa manera pues se presta el servicio en las áreas rurales. Tenemos una sede en la ciudad de Panamá y tenemos oficinas en todas las provincias del país, enfocadas básicamente en la atención de los usuarios, ¿no? En el centro de la ciudad, en la sede, tenemos personal técnico. Pero repito, en las diferentes provincias sí tenemos oficinas para atender a los usuarios. Uno de los mayores retos que tenemos pues, es el tema del recurso hídrico, ¿no? El agua, sobre todo con estos temas de cambio climático y del fenómeno del Niño. Enfocamos nuestras acciones en cuanto a la fiscalización de la calidad del agua para consumo humano, en la calidad del servicio. Sí tenemos un rezago en cuanto a la implementación de tarifas actualizadas. Tenemos unos 42 años que no se modifican las tarifas de agua potable, lo cual genera pues, un déficit en cuanto a los recursos que debe tener el prestador de servicio para dotar del servicio a las comunidades que le ofrece el servicio.
En el caso de Panamá, pues a nivel del país existe un solo prestador de servicio, que es una entidad del Estado, un prestador público, por así decirlo, y que, repito, presta el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en todas las áreas urbanas del país. Gracias. Genial, Euripides, muchas gracias. Marco, y ahora cuéntanos el caso de Costa Rica. ¿Cómo funciona la regulación, el servicio de agua potable? ¿Llega a todos los ciudadanos? ¿Cuál es un poco la dinámica ya? Bueno, vamos a ver, la regulación económica y de calidad del agua potable y saneamiento en Costa Rica se lleva a cabo por la ARECEP, es una institución reguladora multisectorial, regula electricidad, regula transportes y regula agua y alcantarillado. Desde 1996 se creó, no obstante la regulación nace en 1928, o sea que llevamos para casi 100 años de regulación en los diferentes sectores. Y el sector agua es muy particular porque realmente a nivel de retos en términos de acceso prácticamente estamos en un 99%. Entonces podríamos decir que en términos físicos tenemos una instalación ya disponible y el reto ahora no solamente es la continuidad del servicio, que es muy importante porque no hacemos nada con que todos tengamos acceso físico, pero el agua nos falta 2 o 3 días a la semana o en temporada seca semanas o más tiempo sin agua. Pero además viene otros 2 elementos que son fundamentales, que es la calidad, y la calidad en el entendido que no solamente cumpla con las propiedades químicas, potabilización, especialmente lo que normalmente hablamos de cloración, sino también de que no exista presencia de metales, que a veces no son visibles y que la gente entonces no los percibe tan fácil como la turbidad o como algún otro tipo de contaminante. Y también la presencia ahora de agroquímicos, que es una de las situaciones que ha estado sucediendo en los últimos años en Costa Rica y producto de prácticas agrícolas que son intensivas en el uso de herbicidas o fertilizantes y que están apareciendo, ¿verdad? Algunos de estos químicos en el agua. Y el otro tema que realmente nos preocupa como ente regulador es que muchas inversiones se han postergado, pero hay que hacerlas y hay que hacerlas para garantizar el servicio de agua en los próximos años y eso va a presionar las tarifas eventualmente porque son intensivas en capital y la asequibilidad es fundamental poderla no solamente garantizar sino cuidarla, porque no hacemos nada con tener una infraestructura que cumpla con todos los estándares y al final los usuarios no pueden acceder al servicio de la mejor manera, tanto en acueducto como ese par ordenado que es saneamiento, ¿verdad? Que es un buen matrimonio donde debería haber una excelente comunicación entre el servicio de acueducto y la parte de saneamiento. Correcto. Y justamente ustedes estaban hablando un poco del tema de la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, ¿no? La sostenibilidad que hace que las personas tengan agua potable de calidad y estén recibiendo un buen servicio. Y hablaban de la tarifa, ¿no? Hablabas del ajuste tarifario, de que Panamá hace muchos años no se reajusta, por qué sucede esto y cómo funciona en Colombia. En Perú, por ejemplo, las tarifas se actualizan en las diferentes regiones en diferentes momentos, cada 5 años, 4 años o 3. Y se hace previamente un estudio de cada ciudad a través de un PMO que le llamamos aquí, que es un plan maestro optimizado, donde se ve cómo está la ciudad económicamente, culturalmente, cuál es su nivel adquisitivo, ¿no? O sea, no es que sea una tarifa general para todas las ciudades del Perú, sino que son diferenciadas y se trabajan de una manera económica. Entonces, y se regula esto y cada 5 años se puede replantear y tiene ajustes en estos 5 años según se necesite, ¿no? Pero claro, con una importante salvedad que las empresas de agua no podrían subir sus tarifas si no cumplen algunas metas de gestión trazadas por el regulador. Entonces, ¿cómo funciona un poco en sus países esto? ¿Por qué no se actualiza en Panamá? ¿Qué necesitan ustedes para actualizarlo? ¿Y cómo funciona? Esa pregunta va para ustedes y vamos a empezar por Guillermo. Vale. Esa es una pregunta obligada, digamos, para el regulador. Es muy importante tener en cuenta que en el caso colombiano, la Comisión de Regulación de Agua no aprueba las tarifas al prestador. Es decir, no establecemos estudios específicos por áreas de prestación para definir cuál debería ser ese costo eficiente. En el marco legal colombiano, la Comisión de Regulación expide una metodología tarifaria que se basa en 5 grandes principios establecidos por ley. El primero, la suficiencia financiera, que es garantizar el cubrimiento de costos.
El segundo es la eficiencia económica, que es la prohibición de trasladarle costos ineficientes. El tercero, el marco legal colombiano reconoce que hay un segmento de la población que no va a poder pagar oportunamente el servicio y en ese sentido establece un principio de solidaridad y redistribución. Es decir, que a los usuarios, que más o menos son el 80% del mercado, que están estratificados en 3 categorías, estrato 1, 2 y 3, el presupuesto público converge a financiar parte de la tarifa. Entonces, por ejemplo, al estrato 1 le da a la posibilidad de cubrirle hasta un 70% de todos los costos, al estrato 2 de un 40%, al estrato 3 de un 15%. Adicionalmente al presupuesto público hay un subsidio cruzado y los usuarios de mayores ingresos junto con las actividades industriales y comerciales contribuyen con un aporte adicional en su tarifa para cubrir precisamente ese déficit en términos del recaudo. Adicionalmente, pues tenemos el criterio de transparencia y de simplicidad. Siempre ha estado en el orden del día la simplicidad. Para los grandes prestadores pues no es un problema, para los pequeños quizás aún más. En el marco legal colombiano estas fórmulas tarifarias rigen por 5 años, creo que eso en la teoría económica establece como un tiempo prudencial para ver cambios observables en el mercado y eso indica que cada 5 años estamos haciendo un proceso de revisión. No significa que cada 5 años cambie la tarifa, significa que cada 5 años evaluamos a ver si es necesario cambiar, ajustar, reforzar. Normalmente estamos siempre trabajando bajo el lema de construir sobre lo construido. Hemos avanzado en unos temas, se refuerza, tenemos que cambiar otros temas, no. Y lo que sí establece nuestra técnica regulatoria es que se ajustan las tarifas cada vez que haya un incremento de mínimo el 3% del índice de precios al consumidor, lo que significa que dependiendo de cómo vaya evolucionando la inflación, pues los precios van cambiando y se tienen que ajustar. No es de carácter obligatorio, sino de carácter optativo para el prestador. Y adicionalmente, pues también prevemos que si en el momento en que el prestador hace la tarifa, que normalmente es en un año base de información financiera, ocurre que le entregaron infraestructura que no estaba en el cálculo tarifario inicial, pues el prestador puede, sin necesidad de recurrir a nosotros, incluir eso dentro de los costos. Y hay un caso, sí, digamos, no tan frecuente, y es cuando un prestador, dependiendo de las características de su mercado, determina que nuestra fórmula tarifaria no le garantiza alguno de los criterios de la fórmula, ahí sí puede solicitar, mediante una actuación administrativa, que el regulador evalúe si autoriza una modificación de la tarifa. En lo que sí somos muy estrictos es en el tema de las inversiones, porque las inversiones son un compromiso con el usuario, un compromiso de mejora. Y en el marco de los grandes prestadores, lo que se prevé es que si yo planeo esa inversión y no la ejecuto, tengo que constituir un instrumento financiero para dejar esa plata reservada para lo que fue destinada. Es decir, no se recauda inversión para cerrar los déficits operacionales o administrativos. Tiene que seguir siendo inversión. Y creo que pues, en el marco de la evolución de estos grandes mercados, estoy hablando más o menos de 120 prestadores que atienden más o menos 300 municipios, ahí ya tengo casi que el 70% de la población cubierta, han logrado consolidar, ¿no?, una estructura empresarial sólida, solvente, eficiente. Quizás tenemos, como decía Marco, otros problemas, ¿no? Ya las pérdidas son nuestro problema, ya la cuenca es nuestro problema, la asequibilidad del servicio con lo que dejó pandemia es nuestro problema actual. Ese sería, digamos, el mecanismo cómo garantizamos esa protección del usuario respecto a la señal de costo eficiente, esa estabilidad de la tarifa para que no sea que esté variando dependiendo de lo que el prestador vaya haciendo, y el récord que tenemos es en 5 años debería ser estable, salvo por efectos de inflación o por efectos de unos nuevos activos que no estén en el cálculo tarifario inicial. Genial. Eric, cuéntanos por favor el caso panameño. Sí, en el caso nuestro pues existe básicamente 2 escenarios. Como mencioné al inicio, hay un gran prestador del servicio en las áreas urbanas, que es un prestador público, en cuyo caso las inversiones son subsidiadas con aportes del gobierno central. La construcción de nuevas plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, esas grandes inversiones pues se construyen con fondos o aportes del gobierno central. Sin embargo, tenemos aproximadamente unos 45 prestadores del servicio, pequeños y muy pequeños, ejemplo en algunas urbanizaciones, en donde
prestan el servicio a empresas privadas. Entonces, a ellos no les llega ese aporte del Estado, del gobierno central, y las tarifas sí tienen que cubrir los costos de la prestación del servicio. Para esos casos, pues a nosotros sí nos corresponde revisar la solicitud de modificación de tarifas que ellos deben presentarnos. Realizamos un proceso de consulta pública para que los interesados puedan participar y posteriormente emitimos la aprobación o desaprobación de la tarifa. En el caso, digamos, de alcantarillado sanitario, anteriormente no existía una tarifa de alcantarillado. En el año 2010 se estableció la tarifa de alcantarillado sanitario y estamos pendientes con el establecimiento de una tarifa de tratamiento de aguas residuales. Porque en el caso nuestro, la legislación establece que cuando se dan los dos servicios, pues deberían separarse esas tarifas, ¿no? Así que vamos como por etapas, ¿no? Vamos por etapas. Eso va aunado también a que el proceso de tratamiento de aguas residuales pues no era muy generalizado, sino que se han ido construyendo por etapas. Claro. Sí. Funciona así, ¿no? En el Perú es una tarifa por los 3 servicios, ¿no? Agua, alcantarillado y también por el tema de aguas residuales, ¿no? y todo lo demás. ¿Y cómo funciona en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica lo primero que tenemos que tener claro es que hay 4 prestadores, una empresa pública que tiene cerca del 50% del mercado, después tenemos una empresa público-privada con un 5%, lo que conocemos como acueductos comunales, allá le conocemos como asadas, cerca de un poquitico más del 30%, y los restantes son municipales. Esos municipales nosotros no los podemos regular porque tienen su propio marco legal. Hay una metodología tarifaria que recién se aprobó en el mes de julio y entonces aclaró muchos de los nublados del día, eventualmente definió reglas de juego para las nuevas inversiones, de tal manera que las empresas pueden incorporar las inversiones que van a poner ya en uso a los usuarios de manera anticipada para tener los flujos y el repago. Las inversiones que se hacen en el sector se repagan con tarifas, a diferencia de otros países no existen subsidios cruzados por parte del Estado, el 100% de los costos de provisión del servicio son cubiertos por tarifa en ambos servicios y eventualmente entonces eso primero nos pone como ente regulador en un compromiso de garantizar, ¿verdad?, que lo que vamos a incorporar en el ejercicio tarifario realmente está siendo utilizado de una manera útil y además eficiente. Hemos tenido problemas con las pérdidas de agua, que es prácticamente, creo que el talón de Aquiles de muchos países en América Latina, y es la gestión, porque agua tenemos, realmente en Costa Rica hay mucha agua. ¿Qué es lo que pasa? El uso que se le da al recurso, pensando bajo una lógica de que es un recurso inagotable, que fue lo que nos decían hace muchos años, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta que la cruda verdad es que es agotable y que cada vez hay menos y que también conlleva grandes inversiones el poder tenerlo. La seguridad hídrica nos ha estado demostrando con el cambio climático de que se van desplazando, ¿verdad?, las masas de agua y llueve en lugares donde no tenemos los sistemas o donde la inversión no está y donde realmente disponemos de la inversión ya no está. Bueno, todo eso las tarifas lo tienen que reflejar. Hace poquito hicimos una corrección tarifaria al prestador más importante, producto de las pérdidas. Teníamos que dar una señal en la dirección correcta. O sea, si el recurso hídrico es el principal insumo, tenemos que cuidarlo. Pero cobrar a los usuarios por el recurso hídrico que se nos desborda en las aceras o por rupturas, por robos, por una mala gestión o eventualmente porque no estamos haciendo nuestro trabajo de la manera correcta, pues evidentemente no es lo mejor. Entonces eso sirvió como una señal para los otros prestadores para que vayan haciendo las inversiones en macromedición, micromedición, centros de control, o sea, utilizar la tecnología como un aliado en el proceso de la implementación del servicio. Marco, genial. Y justamente Marco nos hablaba un poco ahora de las fuentes de agua, ¿no?, de lo importante de tener las fuentes, de la cuenca que también decías en Colombia. Entonces, en Perú, por ejemplo, existe en las tarifas el tema de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, los MRC hídricos, que seguro ya han escuchado la experiencia peruana, que ya es una política pública, porque las empresas poco a poco están
asumiendo este compromiso de que a través de la tarifa se pueda cobrar a los usuarios un pequeño porcentaje para cuidar las fuentes de agua que tenemos o encontrar nuevas fuentes de agua. Como ustedes saben, en el Perú hay 50 empresas de agua. De estas 50 empresas de agua, a través de la tarifa se ha logrado que 42 ya tengan el concepto de los MES para poder tener esta recaudación importante y tener la sostenibilidad de la fuente de agua, que es lo más primordial para que nos llegue el servicio de agua a nuestros hogares. Ayer teníamos algunos medios de comunicación aquí y les explicábamos un poco, y no, tú abres el caño y tienes el agua, pero detrás de esto hay un gran proceso y un gran trabajo de los prestadores que se encargan de potabilizar esta agua y traerla desde las fuentes. En Perú, a Lima se traspasa el agua, no es que tengamos el recurso en la propia capital, que es un desierto, somos en un desierto en realidad. Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes en sus países para lograr esos mecanismos? ¿Tienen aún símil al peruano o lo van a implementar? ¿Cómo hacen para justamente que esta fuente de agua se mantenga o encontrar nuevas fuentes, lograr cuidar esta infraestructura verde que le llaman ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo sus ciudades? Empezamos otra vez por mi derecha. Bueno, muy bien. Sí, efectivamente creo que la política pública, digamos, que normalmente el regulador, al observar el mercado, observa que no necesariamente la visión tradicional de desarrollar infraestructura y operarla y administrarla eficientemente resuelve el tema de que el futuro se garantice. Y en ese sentido creo que el primer gran mensaje que ha incluido la política, la normatividad y por supuesto la regulación en Colombia es esa visión ampliada. Como lo decía ayer Dimas de SUNAS, el servicio no inicia en la captación, sino que inicia en la cuenca y no termina en el punto de vertimiento, sino aguas abajo de donde estoy vertiendo. Y en ese sentido, pues, las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, desde la primera etapa tarifaria, me estoy refiriendo al año 94, permiten la inclusión de todos esos costos necesarios para garantizar la protección del recurso hídrico. Y digamos que en el marco legal colombiano tenemos dos grandes tipos para este objetivo. Unas son las inversiones que la norma ya le obliga al prestador. Por ejemplo, para el caso de Bogotá, que nos abastecemos de uno de los dos más grandes páramos del mundo, se tiene un plan de manejo ambiental y la norma establece que la empresa de acueducto de Bogotá tiene que cofinanciar en parte ese plan de manejo de esa área protegida. Esa es una norma ambiental que ya lo exige. Lo mismo, cuando él va a solicitar un punto de captación y una autorización para sacar un caudal de agua de la cuenca, él se compromete a través de la concesión en unas cuotas de reforestación. Es decir, desde el punto de vista obligatorio, él ya tiene unas cargas y esas cargas van a la tarifa. Pero hay otro componente desde el 2019, donde analizamos el caso de Costa Rica, analizamos el caso peruano, analizamos el caso incluso de Quito, las plataformas colaborativas que se han creado para aunar esfuerzos para proteger las cuencas, y a partir del 2019 tenemos otro mecanismo que son las inversiones ambientales adicionales. Y esas inversiones ambientales adicionales le permiten al prestador de forma optativa, no obligatoria, poder, por ejemplo, invertir en monitoreo del recurso hídrico. Es que no puedo decir que necesariamente sembrar más árboles me va a dar más agua en el inmediato plazo, porque estos son periodos de retorno de 30, 50 años. Pero quizás la siembra de árboles sí tiene un efecto directo sobre los sedimentos, y los sedimentos sí tienen un efecto directo sobre la calidad y adicionalmente sobre el precio del agua, ¿no? Porque voy a optimizar mis sistemas de tratamiento. También en restauración, en protección de cuencas, en la recarga de acuíferos, digamos que es como esa fuente de agua que no hemos explotado aún porque pues principalmente nos abastecemos de fuente superficial, pero como lo mostraban ayer en Panamá, cuando no hay agua superficial toca abrir huecos en la tierra a buscarla. Entonces creo que de esa forma la regulación colombiana le permite al prestador hacer lo que le toca hacer y adicionalmente complementar adicionalmente porque el único escenario que no puede pasar es que las ciudades se queden sin agua. Y más cuando tenemos un escenario de cambio climático que establece más o menos 22.5 millones de personas en riesgo climático alto o muy alto. ¿Qué significa eso? Como lo decía
Marco, donde está la población es donde nos abastecemos de páramos, pero el cambio climático nos va a dañar los páramos, entonces tenemos una situación de donde está la demanda, no hay la oferta, y en la Amazonía Orinoquia, donde hay agua a borbotones, pues no está la población, entonces no podemos trasladar esa población. Gente, ¿no? Y otro elemento que estamos estudiando, ese sí todavía falta un poquito de reglamentación, y es que en un escenario de escasez, pues la visión tradicional de tratar el agua en la planta de tratamiento para vertirla al río no tiene sentido. Habrá que mirar cómo se reusa, cómo se recircula y generar pues los incentivos, porque como lo decían los compañeros, cualquier avance que queramos tener implica costos. Entonces ya de tener una planta de tratamiento para remover a tener una planta de tratamiento para darle otra calidad de reuso, son costos. Es CAPEX, es OPEX y a veces la tarifa es muy sensible y no cierra financieramente. Entonces esos son como los logros y retos, ¿no? Genial. Vamos a ver. En el caso de Panamá existen nuevamente varios escenarios en esa materia. En el caso del prestador público, que es el prestador mayoritario, monopólico en las áreas urbanas, la propia ley establece que no paga por el servicio de agua, ¿no? A la autoridad ambiental. El Ministerio de Ambiente se encarga pues, de la administración del recurso hídrico a nivel de todo el país, con excepción de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Allí el manejo y administración de la cuenca del Canal de Panamá le corresponde a la autoridad del Canal de Panamá. Hay un título en la Constitución que le da esa facultad. En el área de la cuenca hidrográfica del canal, pues esa autoridad se encarga de cobrarle a los usuarios del recurso. Ya fuera de la cuenca, y a diferencia del prestador público, los prestadores privados deben pagarle a la autoridad ambiental por el uso del recurso. Y nosotros pues, le permitimos que incluyan en su tarifa ese cargo, ¿no? Que es relativamente bajo, ¿no? Claro. Que no compensa el costo de mantener pues, una cuenca hidrográfica adecuada para que los costos en la prestación del servicio sean los adecuados. Genial. ¿Y cómo estamos en Costa Rica en ese tema del cuidado de las fuentes de agua? Sí, aquí hay que partir de algo muy importante y es que la ley de la autoridad reguladora establece la incorporación de la sostenibilidad ambiental en el ejercicio de la regulación económica, o sea, en tarifas. Claro, igual que... Adicionalmente a eso hay que reforzar de que la Junta Directiva de la ARECEP ha propiciado dos políticas regulatorias, una de servicios públicos y otra de acceso al agua potable y saneamiento. Entonces aparece el instrumento que llamamos tarifa de protección de recurso hídrico, que es un instrumento que eventualmente es muy novedoso porque es que los usuarios devuelvan un poco, vía tarifa, de lo que le estamos extrayendo al medio ambiente y entonces cerca del 55% de la población hoy está pagando la tarifa de protección del recurso hídrico, pero viene desde el año 2000 con la empresa de Servicios Públicos de Heredia y así se han ido sumando tanto acueductos y alcantarillados como eventualmente algunas asadas. Pero evidentemente todavía estamos lejos de lo ideal porque el reconocimiento del costo ambiental que significa extraer el recurso, utilizarlo y devolverlo y tal vez no devolverlo de la mejor manera es mucho más alto que lo que estamos destinando a la reposición. Y entonces estamos haciendo esfuerzos significativos para, como ente regulador, hacer una fijación país, porque esto es un compromiso país, cambiar la lógica de alcantarillado sanitario por saneamiento. Claro. Ya la autoridad reguladora dio la primera luz en esa línea a nivel tarifario. Saneamiento involucra todo, es toda una cadena de aspectos que involucra el tema saneamiento y no solamente un ejercicio de pegar una alcantarilla con otra y llegar a un tanque de tratamiento que a veces ni siquiera completa el ciclo y eventualmente se lo estamos devolviendo a la cuenca otra vez, ya el agua no de la mejor manera y trasladándole un problema a las costas, que es a donde realmente está recayendo todo esto. Entonces, la tarifa no solo involucra el que todos reconozcamos un poco de ese costo, sino también entrar en el ejercicio de valorar el recurso hídrico, porque es un insumo productivo al final de cuentas, y lo estamos viendo como valor cero, pero ninguna empresa utiliza su insumo estrella con un costo de cero, excepto agua. No hemos valorado el activo más importante para la vida, que es el recurso hídrico. Entonces estamos con la tarea de por lo menos empezar con algo.
de tal manera que eso le permita también reflejar un costo correcto de lo que realmente cuesta la provisión del servicio en todo su ámbito de acción, y por otro lado que eso sirva para recuperación de la cuenca, para tener un uso adecuado que involucra también, en algún momento lo hablamos hace poco en Costa Rica, de que no hacemos nada con tratar de recuperar las nacientes, proteger las cuencas, y por otro lado 60% del agua se nos está perdiendo. Se pierde, ¿no? Entonces al final estamos protegiendo para botarla en la acera, en la carretera o en una mala medición. Eso es un concepto equivocado de provisión de servicio. Entonces tenemos que trabajar toda la cadena de valor. Entonces la tecnología nos tiene que ayudar a eso, pero además la tecnología por sí sola no sirve de nada si no le damos valor a los datos que genera la tecnología para cambiar los patrones de consumo de los usuarios. Perfecto. Y justamente hablando de ese tema, ayer se tocó mucho el tema de la importancia de los reguladores, ¿no? De la institucionalidad regulatoria. Entonces, ¿cómo lo perciben desde sus países, ¿no? ¿Por qué es importante la regulación? ¿Por qué es un componente importante en el servicio de agua potable? ¿Por qué tenemos que tener reguladores que sean los antipáticos, decían ayer un poco, ¿no? En la presentación que se hizo al final del día? Y ahora vamos a darnos la vuelta, empezamos con Eurípides para que nos cuente un poco cuál es su perspectiva al respecto. Sí, en el tema de la regulación, yo trabajé varios años, 16 años como prestador de servicios en la época en que muy pocos países regulaban el servicio. Entonces el Estado tenía la función, el papel de ser el que dictaba la política, el que la implementaba, el que la ejecutaba, el que se autoevaluaba. Entonces existía un desbalance entre los intereses y los poderes del Estado representado en los prestadores de servicios públicos versus los usuarios, que son la razón de ser de esos servicios. Entonces el regulador viene a formar parte del juego como el árbitro, digo yo, que debe encargarse de fiscalizar que todas las partes cumplan con las reglas previamente establecidas. Y al igual que los árbitros, por ejemplo, de fútbol, que no tienen amigos casi nunca, al igual nosotros, a nosotros no nos abundan las amistades, ¿no? Porque nos corresponde ese papel de señalar las faltas, los errores. Muy pocas veces establecemos incentivos para felicitar, para darle una palmadita, quizás eso nos falta un poco. Pero sí, el regulador viene a cumplir esa función objetiva del Estado de cumplir con sus mandatos constitucionales, de asegurarse un ambiente sano, que implique la salud y que pasa previamente por la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario adecuados, eficientes, permanentes, usando de manera racional los recursos naturales y que sea a un costo eficiente, ¿no? Labor, por demás decir, sumamente difícil, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo lo toman ustedes en Costa Rica, la independencia regulatoria? Bueno, vamos a ver. Consideramos que el regulador debería ser ese socio fundamental que debería tener todo prestador, en el entendido de que eso no significa que no diga la verdad o eventualmente no refleje la información de manera tal cual. Y a veces al prestador eso no le gusta. ¿Por qué? Porque lo desnuda ante el usuario. Pero el regulador tiene que prever también de que él responde a los intereses de los usuarios. Y todos de una u otra forma somos usuarios. Y a veces parece que la gente que está en los prestadores de servicios se les olvida que ellos también son usuarios, ¿verdad? Es simplemente en una parte del día estamos como prestador, pero cuando salimos por la puerta principal somos un usuario de un servicio público cualquiera. Entonces el regulador tiene que propiciar como esa convivencia entre el prestador y el usuario, de tal manera que primero que defina las reglas lo más claras posibles, de tal manera que el prestador sienta que tiene por lo menos un mapa sobre el cual poder moverse y poder hacer sus inversiones y la seguridad jurídica y financiera para poder hacerlo, pero por otro lado también que sienta que hay alguien que está vigilándolo, porque los usuarios merecen recibir como contraprestación un servicio que cumpla, que sea óptimo. Y si no, pues entonces ahí es donde entra el regulador, ¿verdad? A jalar los mecates. Y a veces, pues evidentemente eso va a generar, nosotros decimos roncha, molestia, ¿verdad? Pero en el fondo
todos buscamos lo mismo. Lo que pasa es que los tiempos a veces no son los mismos, ni los mecanismos también porque no todos llevan como los mismos ritmos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, esa es la tarea del regulador. Tampoco se trata de quedar siempre bien o caer bien, pero en el fondo lo que buscamos es que el usuario, ¿verdad?, se sienta satisfecho con el servicio que está recibiendo y con lo que tiene que pagar por él, ¿verdad? La retribución, ese valor público que tiene que tener el servicio. Genial, Guillermo. Vale, yo creo que hay una connotación importante y es que los servicios de acueducto y alcantarillado son monopolios naturales. Eso significa que el usuario no tiene una oferta en el mercado salvo de un competidor. Y entonces el regulador tiene la función de garantizar dos intereses legítimos. El interés legítimo del usuario de recibir el mejor servicio al menor costo posible. Y el interés legítimo de esta actividad industrial que transforma un agua con unas calidades y la vuelve potable, o un agua la vuelve para poderla vertir o reusar a cambio de un precio. Y entonces el regulador se encarga de equilibrar esa balanza en términos del incentivo para que el que realiza esa actividad industrial lo haga de la forma más eficiente posible y en las mejores calidades, y que el usuario perciba esa señal y pague el costo de lo que hizo la actividad industrial. Y entonces no estamos ni del lado del uno ni del lado del otro, pero estamos en los dos lados. Entonces le garantizamos acá que pueda recuperar sus costos, pero tienen que ser tan eficientes para que el interés legítimo del usuario prevalezca. Porque al final el usuario no se nos vuelve solo el que toma el agua, se nos vuelve la industria que transforma productos, en algunos casos actividades agrícolas. Y yo creo que ese papel del regulador, en algunos casos un buen componedor de poner a las dos partes de acuerdo, en otros casos de un juez estricto que no entiende reglas porque usted no me cumplió, y entonces se vuelve el papá que le cobra esos pecados y le ocasiona, digamos, un perjuicio, porque efectivamente de los dos lados están los incentivos y de los dos lados están los castigos. Digamos, esto se vuelve un tema de garrote y zanahoria, digamos. Y el regulador, y coincido con Eurípides, es una actividad muy compleja, ¿no? Porque no solo es una fórmula matemática, detrás está la contabilidad, está la economía, está la ingeniería, está el tema social, pues porque estamos tratando con personas, ¿no?, con colectivos. Y ese es el rol, digamos, no valorado, digamos, de ese regulador, como el que sostiene esa función en la sociedad de permitir que avance, pero que avance con unas reglas específicas, condicionadas, monitoreadas. Ese creo que es el rol de lo que hacemos los tres, obviamente de formas distintas, pues porque cada país resuelve sus problemas, claro, con sus instituciones. Nunca hay una receta que nos sirva a todos, y de hecho la receta de hace 24 años no es la receta que nos sirve ahora, es decir, que aparte de todo tenemos que ser muy creativos, ¿no?, y estar permanentemente actualizados, y pues yo creo que ese es el rol, y ojalá, digamos, los que nos están viendo pudieran mirar esa idoneidad, ¿no?, esa importancia de que haya alguien que esté mediando en esa relación, para que al final de cuentas, cuando yo abra el grifo de mi casa, yo pueda tener agua, y que cuando me llegue la cuenta no esté peleando por eso, sino que en realidad valore y contribuya, ¿no?, porque si no hay un pago efectivo, todo el modelo se cae, ¿no? Se cae, sí, genial. Les queremos agradecer mucho a los tres por haber estado esta mañana en la Hora SUNAS. De hecho, que toda la audiencia que nos ha escuchado a través de las redes sociales del regulador peruano se quedan con muchos aprendizajes. Es muy bueno este tipo de reuniones, este tipo de entrevistas. Y ¿se van ustedes también con algún tipo de aprendizaje de este foro en Perú? ¿Qué se llevan de manera breve cada uno de ustedes luego de este foro? Quizás algunas cosas que aplicar en sus respectivos países, algunas cosas que mejorar, ajustar. Brevemente, para que nos digan eso antes de poder despedirnos. Sí, mire, yo resumo muy brevemente mi aprendizaje, ¿no? Esto, como yo siempre digo, es como una especie de una terapia psicológica de grupo, ¿no?, en donde confesamos nuestros problemas. Pero sí, el mensaje que quisiera dejarle a los que nos están viendo y escuchando es de que
Los reguladores somos conscientes de nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra responsabilidad es el bienestar de los usuarios, de las personas, de ustedes. Nosotros somos usuarios, como dice el colega de Costa Rica. Sin embargo, hay ocasiones en que por ese bienestar del usuario tenemos que establecer medidas que no son populares, que no son agradables. Yo hago la analogía en la que hay ocasiones en que llevamos a nuestros familiares al médico y para que se mejore rápido hay que ponerle una inyección que no siempre es agradable para nadie, pero es lo que nos va a curar rápidamente, ¿no? Entonces hay ocasiones en que hay que establecer medidas tanto para el usuario o para el prestador que son un poquito impopulares, pero siempre estamos persiguiendo el bien común, que es el bien de la ciudadanía de nuestros países. Genial. Creo que uno de los elementos que podríamos resaltar es el potenciar al usuario, tanto los deberes como sus derechos. Creo que eso es muy importante, porque en el tanto seamos capaces de entender esto, la información que podamos generar para que ellos la tengan a mano, puedan tomar decisiones sobre niveles de consumo, sobre patrones de consumo, creo que les va a generar valor agregado tanto al usuario como a la empresa, ¿verdad? Tiene que haber una amalgama, tiene que haber como una buena comunión entre usuarios y empresa para que podamos hacer un uso eficiente del recurso. El tener la tecnología a la mano para generar esa información, los paneles, cómo se entrega la información, cómo se la hacemos llegar lo más fácil a los usuarios, la forma en que se la estamos haciendo llegar para que ellos puedan entender todo lo que hay detrás de la prestación de un servicio público, específicamente agua, es fundamental. Pero hay algo más todavía que tenemos que, creo que tenemos que trabajar, y es el hecho de que hemos subvaluado el recurso hídrico por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora sí vamos a estar contra las cuerdas porque cada vez hay menos agua. El cambio climático, la seguridad hídrica nos está demostrando de que las inversiones que hemos hecho hoy pueden quedar hasta inútiles y vamos a tener que hacer nuevas inversiones con un costo mucho más alto. Y eso se debe a que no le hemos dado el rol que realmente merece el recurso hídrico. Y eso es parte de lo que tenemos que ir trabajando en los próximos años, aparte de lo que ya hemos comentado, todas las asimetrías que tenemos en la prestación del servicio, pero el recurso hídrico como tal todavía lo seguimos subvaluando, y el mejor ejemplo es aquellas comunidades que por un periodo corto no tienen recurso hídrico, ellos sí saben valorar eso. Y cuando regresa la provisión del servicio, cuando se hace continuo otra vez, pues ellos son los que más reflejan el beneficio de tener el recurso hídrico. Los demás, de una u otra forma, mientras tengamos abundancia, no le damos el valor correcto. Correcto, sí. Yo coincido con Eurípides. Creo que se vuelve un ejercicio donde contamos nuestros problemas y nos damos cuenta que los problemas parece que nos tocan a todos de manera diferente. Y parece que alguien cuando cuenta su experiencia parece que lo logró resolver, ¿no? Sí. O parece que de pronto cometió un error y se dio cuenta y lo corrigió. Entonces creo que al final se vuelve este ejercicio de terapia de grupo una comunidad de práctica, digamos, donde en esos términos de innovación, entonces el que llega de último siempre va ganando porque ya se ahorró toda la experiencia de los demás y solo coge lo mejor, digamos. En algunos casos va a ser solo copiar, en otros casos va a ser adaptar, en otros casos va a ser una construcción colectiva. Lo importante es que estamos mirando la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, mis compañeros tienen la realidad de Centroamérica, yo tengo la realidad entre Caribe andina, Perú tiene toda la realidad andina, y digamos que los otros reguladores, uno conoce una política y dice, oiga, qué interesante, o conoce una norma que salió, qué interesante. Y en estos espacios, en los cafés, en el almuerzo, digamos, uno trata de compartir esas experiencias, y yo creo que eso es lo más valioso de este tipo de eventos, y es que cada uno trae su realidad, cada uno trae sus soluciones, cada uno trae sus desafíos. Ahora nos queda el tema de trabajar conjuntamente, de cooperar. Cruzamos mails, cruzamos documentos, y creo que de alguna forma eso contribuye a que en nuestros países llevemos esas mejores prácticas, a que quizás cuando nos cuentan y nos dicen, no hagan eso porque mire todo el problema que entonces uno dice, uy, venga, ya viví una vida que no tuve que sufrir, ¿no? Entonces claro, creo que de esa forma vamos haciendo una suma de experiencias, de cuellos de botella,
Nos llevamos lo que hace SUNAS, que me pareció impresionante poder monitorear, que el usuario pueda verificar su factura, digamos que a veces, creo que coincido ahí con Marco, claro, Sí. cuando uno no valora, sino que solo paga, de pronto cuando le subes que pelea, ¿no? Pero cuando uno ve y se compara con el vecino y ve que el vecino es el que es derrochador, de pronto ahí sí toma la decisión de llamar y decir, oye, este tipo está robando agua. ¿Sí? Claro. Y creo que esas experiencias van haciendo que todos los que tienen que poner, digamos, en esta solución, los usuarios, el gobierno, las industrias, los reguladores, las bancas de inversión, pues cada uno pone su parte y al final pues nos fortalecemos entre todos los 18 reguladores, ¿no? Sí, genial. Les agradezco mucho a Guillermo Ibarra de la CRA de Colombia, de Grupo de Samaya, de Panamá, de ACEP de Panamá, y a Marco Cordero de ARECEP en Costa Rica. Ha sido muy valiosa su presencia en la hora SUNAS. Y a todos nuestros seguidores les agradecemos por haber estado con nosotros en esta edición y nos encontramos muy pronto. Hasta luego.